quienes no lo conocen, Rafael Vicuña es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual ha sido vicerrector académico y decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Obtuvo el título de bioquímico en la Universidad de Chile en el año 1972 y el PhD en biología molecular en el Albert Einstein College of Medicine en Nueva York en 1978. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias, de The World Academy of Science, de la Academia Pontificia de Ciencias y del Dicasterio Pontificio de la Cultura y la Educación, entre otras. Recibió una Guggenheim Fellowship el año 1996. Es autor de más de 100 publicaciones científicas en el campo de la enzimología y expresión de genomas de hongos y bacterias y de unas 60 publicaciones relativas a ciencia y sociedad. Y además siempre ha tenido un gran interés en temas de ciencia y religión, por lo cual especialmente en este Ateneo le hemos pedido que comparta con nosotros este tema, la modificación del genoma, un paso hacia el transhumanismo como pregunta, con lo cual Rafael sí nos va a aportar lo específico de su disciplina para ayudarnos a entender este tema tan importante y actual. Si de verdad podremos hacer un paso hacia el transhumanismo de la mano de la edición genética o no. Y para quienes no conocemos la ciencia específica, me parece que es una excelente oportunidad para formarnos también quienes venimos de la rama de las humanidades. Así que te doy la palabra, Rafael, para que nos ilustres, quedamos atentos y luego de su disertación abriremos el espacio para el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todos. Lamento que estén sin luz en la universidad. Nosotros, santiaguinos, varios miles de santiaguinos, tuvimos muchos días sin luz hace poco por los temporales que rompieron las líneas eléctricas. Así que sé lo que es eso. Oye, creo que en tus últimas palabras, Verónica, transmitiste muy bien lo que yo quisiera hacer, porque estuve pensando qué enfoque le podía dar a esta presentación. Y bueno, y dada mi formación, creo que el principal aporte que puedo hacer es hablar brevemente de la técnica, pero enfocarla hacia cuáles son las perspectivas realmente que hay para modificar el genoma usando esta técnica. Y lo digo porque encontrando que es muy bueno y provechoso y conveniente y necesario tener todas eh, los debates y las eh, reuniones que se están teniendo para discutir la edición del genoma humano y lo que nos ofrece esa técnica hacia el futuro, hay que tener los pies bien puestos en la tierra y decir, bueno, realmente podemos editar el genoma a un punto en que podríamos introducir eh, cambios fenotípicos realmente marcados. Y lo comparo esto con lo que nos pasó en la época de la clonación. Ustedes recordarán, lo estoy ilustrando aquí con un par de cubiertas de la revista Time. Bueno, estuvimos ahí meses y algunos años discutiendo en distintos foros las perspectivas de la clonación humana, todas las implicancias que eso tenía. A mí personalmente me tocó hacerlo en varias ocasiones aquí en Chile y fui convidado a otros países incluso a plantear puntos de vista sobre la clonación de humanos. Y había gente que decía que lo estaba realizando ya, como estos tres científicos que ustedes ven acá abajo, se acordarán de ellos y que tenían mucha prensa por ese motivo. Bueno, y al final esto terminó en nada porque la técnica tenía muchas limitaciones. Eh, a lo mejor son superables esas limitaciones, pero no es un issue ahora, no es un asunto que la gente esté discutiendo la clonación de humanos, aunque se estén usando estas técnicas para clonar algunos animales en determinadas circunstancias y condiciones y escenarios, pero en todo caso no parece que vaya a prosperar esto de la clonación de humanos, no solamente por dificultades técnicas, sino que porque en general hay una sensación y hay una impresión fundada, ¿no es cierto?, que esto es demasiado antinatural, no hay fecundación, en fin, una serie de razones. Y bueno, eso quedó atrás. Y yo creo que un escenario parecido, menos intenso, lo estamos viviendo con la edición. Y por eso creo que es una buena ocasión esta reunión con ustedes
de hablar un poquito de la técnica. No va a ser una presentación muy técnica y feliz les hago una en el futuro si es que fuera del caso y me lo solicitan, pero algunas cosas voy a decir para poder aterrizar entonces estos conceptos y ver efectivamente si pueden ser usados para modificar el genoma humano en términos que sean muy significativos. ¿Qué es lo que quisiera hacer yo hoy día? Creo que es muy importante hacer distinciones conceptuales. Me doy cuenta, por ejemplo, cuando salen notas en medios de difusión, periódicos, revistas, etcétera, que hay una pequeña confusión entre lo que es la edición del genoma versus lo que es la transgenia. Entonces quiero referirme a esa diferencia que es bastante fundamental. Y por otra parte, quiero también enfocar esta presentación hacia lo que implica la modificación técnica de células somáticas, es decir, del cuerpo, ya sea mediante transgenia o edición, y vamos a estar viendo esa diferencia, las que son típicamente terapéuticas, pero lo que más nos preocupa hoy día como grupo, ¿no es cierto?, es la modificación genética de la línea germinal, es decir, gametos y sus células madres, y también los embriones. De nuevo, ya sea mediante transgenia o edición, las que generalmente cuando se trata de la línea germinal y embriones tienen finalidades terapéuticas de prevención o eugenésica, lo que tiene mucho que ver con el transhumanismo, ¿no es cierto? Y lo delicado de estas últimas es que estas son heredables. Entonces, ese es un poco el esquema de la presentación. Y voy a estar usando, porque yo creo que es pertinente, modelos o ilustrando qué se está haciendo con animales, ¿no es cierto? Porque estas técnicas se afinan con seres, depende cuál técnica, pero incluso si es el transgenismo o la edición, cualquiera de los dos, se trabaja con bacterias, se trabaja con levaduras, se trabaja con plantas, se trabaja con animales y también se trabaja con el hombre. Pero voy a estar ilustrando en el caso de la transgenia y la edición sus aplicaciones con animales, típicamente mamíferos, ¿no es cierto? Porque nos dan una aproximación bastante buena, me parece, y válida por lo menos, respecto a su posible utilización con humanos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería la transgenia. Y esta técnica la tenemos desde los años 70 del siglo pasado, que consiste en la introducción a una célula o a un organismo, ¿no es cierto?, de genes foráneos. Esto es lo que se ha conocido como la ingeniería genética o los organismos genéticamente modificados, los GMOs, etcétera, y que es una técnica que se está usando bastante en el sector agrícola hoy día y que cuando surgió inicialmente en los años 70 provocó grandes inquietudes y preocupaciones en el medio científico y también en la sociedad. Pero esto se ha logrado, me parece a mí, manejar bien y lo podemos discutir más tarde. ¿Y esto entonces en qué consiste? En tomar un gen de un organismo e introducirlo en otro porque uno quiere transferir una propiedad, ¿no es cierto? Y para eso hay que usar lo que llamamos un vector, porque si yo introduzco un trozo de ADN a una célula, ese trozo de ADN va a ser destruido. Entonces hay que llevarlo en un vector, generalmente un virus, típicamente un virus, pero no necesariamente un virus. Y ese virus sabe muy bien infectar una célula, ¿no es cierto? Y una vez que infecta la célula, introduce ese gen que nosotros habíamos introducido en el virus. Normalmente este virus que puede provocar algún daño en la célula se desarma, entre comillas, es decir, se le quitan genes dañinos y se le reemplazan por el gen que uno quiere introducir, que puede venir de cualquier organismo, de una planta, de una bacteria, de un ser humano, para introducirlo en una célula o en un organismo. ¿Qué pasa que no? Ahí está. Perdón, no sé por qué. Ya. Versus la edición. La edición consiste en producir una mutación en el genoma mucho más fina de lo que sería introducir un gen o un conjunto de genes, ¿no es cierto? Es un cambio mucho más eh, preciso, de menor envergadura.
No por eso de menores efectos fenotípicos, pero este puede ser una deleción, una pequeña eliminación de una secuencia, una inserción o incluso una corrección. Y en eso se ha avanzado mucho. Y aquí viene lo importante, se hace en un sitio específico del genoma. Es decir, es una técnica mucho, mucho más precisa que la transgenia. El gen, en la lámina anterior de la transgenia, yo le mostraba que uno introducía ese gen. Normalmente uno no sabe en qué lugar del genoma se va a insertar ese gen. Y por lo tanto, ese gen puede producir efectos muy dañinos en el genoma que se inserta. Aquí, por el contrario, en la edición, donde se va a producir un pequeño cambio en el mensaje genético, yo puedo dirigir exactamente el lugar del genoma, por inmenso que este sea el genoma, yo puedo dirigirlo al lugar preciso donde quiero realizar dicho cambio. Y por eso cuando ustedes ven en los artículos y en la prensa, etcétera, artículos sobre edición, estos se representan con una pinza, ¿no es cierto?, con un bisturí, con una goma que va a intervenir en una región muy precisa del genoma. Ahora, esta tecnología para hacer la edición del genoma, el editing, permite también hacer transgenia, es decir, introducir genes foráneos, y ya les voy a decir cómo. Entonces, por eso es que encuentro interesantes estas distinciones semánticas, sobre todo cuando se trata de hacer regulaciones, cuando estas técnicas llegan al dominio público, ¿no es cierto? Y hay que establecer regulaciones y políticas públicas para su empleo, hay que tener muy claro los conceptos. Entonces, una cosa es la transgenia, otra es la edición, sin perjuicio, de nuevo, que con las técnicas de la edición yo puedo hacer transgenia. Esto ha sido un campo explosivo, lo de la emisión. Fíjese que Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna publicaron su paper en el año 2012 y antes de 10 años, a los 8 años ya habían obtenido el premio Nobel. Normalmente los Nobel se demoran un poco, y sobre todo si se trata de una técnica como esta, y yo creo que el Comité Nobel quiere ver realmente la aplicabilidad de una técnica nueva, qué proyecciones tiene, etcétera, normalmente no se otorga un premio Nobel con tanta rapidez, pero esto sí ocurrió. Entonces yo creo que esta va a ser la única lámina técnica molecular que voy a mostrar de cómo opera el sistema de edición, así que no se me asusten, no va a haber nada más fuera de esto. Y yo voy a presentar la tecnología CRISPR-Cas. Eh, Les reitero, Verónica, que encantado, si en un futuro lo estiman del caso, yo puedo hacer una presentación nada más que sobre la técnica, ¿no? Pero esto consiste en lo siguiente, y voy a mostrar uno de los sistemas que se está usando. Hay muchos, es decir, acá abajo lo tengo, ¿no es cierto? Hay dos clases de sistema CRISPR-Cas con tres tipos diferentes cada uno, totalizando más de 200 modelos. Y lo enfatizo esto porque está la diversidad de opciones que se le ofrece al experimentador que realmente esto ofrece posibilidades muy, muy amplias de aplicación para editar el genoma, porque si un sistema CRISPR no sirve, uno puede usar otro, etcétera. Además de eso, se están perfeccionando artificialmente estos sistemas. Entonces, esto consiste en una proteína que tiene dos actividades nucleasas que cortan al ADN, y a esa proteína se le une un ARN, que ustedes saben que es una molécula muy parecida al ADN, pero que además es complementaria al ADN, y precisamente el hecho de que esté este ARN unido a la proteína me permite a mí, dada la secuencia de este ARN, seleccionar la secuencia a la cual yo quiero que se vaya a unir en el ADN. Es este ARN o RNA el que me permite hacer esta modificación en un sitio específico, porque yo en el laboratorio diseño esta secuencia para que sea complementaria a la secuencia en el ADN donde se va a ir a unir
donde yo quiero que ocurra ese cambio. Y ese cambio va a consistir, por lo general, aunque no siempre, en un corte. Por eso estas pequeñas tijeras que hay aquí, de cada una de las dos hebras, se va a producir un doble corte y a eso a la célula no le gusta. No le gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula cuando tiene un doble corte en su genoma? Lo repara, porque la evolución le enseñó a reparar eso. Y hay dos mecanismos generales para repararlo. Una es que simplemente los junta. Esto se llama non-homologous end joining. Esto es una cosa muy especial, que simplemente las dos puntas se vuelven a encontrar y como no hay un molde para poder producir esa unión, normalmente se produce esa unión pero con una mutación consistente en que se agrega un poco de secuencia, en que se reduce un poco de secuencia, o bien que se cierra pero con un cambio en la secuencia. En todo caso, es una muy pequeña modificación, pero con consecuencias muy importantes, porque esto, inactiva el gen. Eso inactiva el gen porque yo le cambié la secuencia, aunque sea en un solo lugar, le cambié la secuencia. Entonces, típicamente, cuando se hace edición por CRISPR-Cas y uno quiere inactivar un gen, en primer lugar, selecciona esta molécula de ARN para que tenga una secuencia complementaria a ese gen que yo quiero inactivar. Se va a producir el doble corte y al producirse la pequeña inserción o deleción o mutación, ese gen va a quedar inactivado. ¿Ya? También les decía yo que uno puede hacer transgenia con esta técnica porque hay otra vía para reparar ese doble corte y es que yo le proporcione a la célula una secuencia que es parecida a esta. Y esa secuencia va a ser usada como molde para hacer un proceso que se llama recombinación y va a ser agregada al gen acá. Bueno, como les digo, podríamos destinar todo el resto de la presentación a explicar el sistema, pero lo que quiero enfatizar, por una parte, es que es una modificación dirigida a un sitio muy preciso del genoma gracias a este ARN que está unido. Aquí está el ARN unido a la enzima que corta el ADN y que hay distintos tipos de modificación, ya sea una muy pequeña, de todas maneras con importantes consecuencias porque es una mutación, o una más grande si yo quisiera, por ejemplo, introducir un gen. Listo, para alivio de ustedes, no más de biología molecular. Bueno, entonces habiendo hecho esta distinción entre lo que es la transgenia, es decir, introducir genes completos, y la edición, es decir, hacer modificaciones pequeñas al genoma, pero con importantes consecuencias, veamos ahora lo que les decía anteriormente, la modificación genética de células somáticas, de células del cuerpo, para diferenciarla de lo que sería una modificación de la línea germinal y de los embriones, porque estas van a ser heredables, ¿no es cierto? Así que si estamos hablando de edición y transhumanismo, es esto segundo lo que nos va a interesar, sin perjuicio de que a la rápida veamos lo anterior. Y lo vamos a ver ya sea mediante transgenia o edición. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo estamos modificando células somáticas? Mediante transgenia. Esto típicamente se está haciendo ya desde hace al menos 20 años para hacer terapias génicas. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a si hay un paciente que tiene una enfermedad, se le receta un medicamento químico. Bueno, pero desde hace más de 20 años alguien dijo, en lugar de administrar un medicamento químico, ¿qué pasará si esa enfermedad es consecuencia de una mutación en un gen y yo le agrego externamente ese gen al paciente? Esto que parecía de ciencia ficción se está haciendo, es lo que se llama la terapia génica. Y hay dos protocolos, bien rápido. Uno que se llama in vivo, es decir, supongamos que un paciente tiene una enfermedad al hígado. Bueno, y yo quiero reemplazar un gen en el hígado para que la enfermedad que se está manifestando ahí se atenúe. ¿Qué es lo que hago yo? Escojo un vector, como les expliqué anteriormente, típicamente un virus, agrego ese gen, por ejemplo, de una persona sana,
y después con ese virus infecto directamente el órgano del paciente. Y ese gen que ha sido incorporado empieza a producir la proteína sana, digámoslo así. Ese es un protocolo que se llama in vivo y aproximadamente la mitad de los protocolos de terapia génica son así. La otra mitad es ex vivo, es decir, yo tomo células del paciente, a esas células les introduzco un gen foráneo con un vector y con todas las... Y después esas células modificadas genéticamente porque se les agregó un gen, aquí están, yo introduzco las células al paciente. Reitero, ¿esto es fantasía o es realidad? Es realidad, pero a pesar de tenerlo hace 20 años o más, por cierto que más, pueden hacer 30 fácilmente, la terapia génica todavía está considerada una técnica experimental o una terapia experimental. Yo fui a buscar datos los más recientes que pude obtener. Al fin del año 2023 hay aproximadamente, por lo menos que se están siguiendo, se están haciendo registros, se están monitoreando unos 3.000 casos, 3.500 casos de terapias génicas que se están abordando, como digo, agregándole genes al paciente. Y con todas las precauciones del caso, pero con la tranquilidad de que estos genes foráneos no van a ser heredados a la progenie. Principalmente son cánceres, la gran mayoría. Lo que se hace aquí es potenciar el sistema inmune, pero también algunas enfermedades monogenéticas y otro tipo de enfermedades. Acá abajo le pongo a ustedes qué tipo de vectores se están usando, distintos tipos de virus o de plasmio, etcétera. En qué países se está haciendo, la mitad casi de las terapias génicas está en China, perdón, en Estados Unidos, pero en China hay un 17%, en el Reino Unido 6,4%, Alemania 3%, etcétera. Son generalmente países desarrollados, esa es la verdad. Eh, en los países que hay terapia génica hay todos unos protocolos, hay reglas, ¿no es cierto?, para que deben ser obedecidas, hay comités de bioética, etcétera. Y podríamos hablar de la bioética de la terapia génica, pero voy a simplificarlo burdamente, voy a decir, bueno, ¿saben lo que? Esto es una terapia tradicional, digamos, en lugar de un fármaco químico es un gen. Es entonces la transgenia de células somáticas. ¿Cuándo se hace edición de células somáticas? Bueno, todo lo que dije para la transgenia es válido para la edición del genoma, cambios mucho más finos. Hay protocolos ex vivo, hay protocolos in vivo, eh, y, y eso admirablemente ya se está usando. Se acaba de empezar a utilizar con pacientes, a pesar de que la edición del genoma es algo tan nuevo. Y en el caso de Estados Unidos, ustedes saben lo que opina la FDA, la Food and Drug Administration, es muy importante. Está comenzando a aprobar protocolos la FDA. Aquí muestro un par de casos para enfermedades de la sangre, la anemia falciforme y talasemia. Em, entonces, no ha sido muy difícil que se aprueben estos protocolos porque está el ejemplo de una técnica mucho más invasiva como sería la transgenia, ¿no es cierto? La terapia génica mediante transgenia, esta es una terapia génica mediante edición. Y ya hay bastantes casos, conseguí esta información a noviembre del 23, ¿no es cierto? 84 casos de terapias génicas usando CRISPR-Cas. De nuevo, la gran mayoría son para cánceres, pero también para enfermedades de la sangre, y aquí hay otras enfermedades. Qué interesante, o sea, esto ya se está usando en humanos, la terapia mediante edición de células somáticas. Miren ustedes esta cantidad de compañías de biotecnología que de ninguna manera son todas, pero simplemente que le muestran a ustedes que están trabajando en tecnologías CRISPR-Cas para terapias en humanos, lo que es indicativo, ¿no es cierto?, de que lo que estoy diciendo no es una cosa como promisoria, así, o sea, aquí hay un montón de dinero invertido, esfuerzo invertido, y eso habla de mucha confianza, mucha fe se le tiene a esta técnica, por lo menos con fines terapéuticos. Bueno.
Estábamos viendo células somáticas, ¿no es cierto? Ya sea mediante transgenia o edición, pero ahora pasamos a algo que tiene más que ver con el tema del grupo, ¿no es cierto? Que es la modificación de la vía germinal y de embriones mediante, veámosla primero mediante transgenia. Les muestro aquí un montón de protocolos que existen para hacer transgenia de animales. Se hace transgenia de animales con fines biotecnológicos, yo no diría que profusamente, sino que en ciertos casos. Y hay varias maneras de hacerlo, no me voy a detener, pero ustedes saben, uno puede microinyectar los genes, ¿no es cierto?, al pronúcleo una vez que se ha producido una fecundación in vitro. Uno inyecta en el pronúcleo masculino los genes o bien modifica las células embrionarias antes de que el embrión se reproduzca o se pueden transferir genes a los gametos. En fin, hay una serie de técnicas para introducir genes completos foráneos a un embrión o a una célula que va a ser posterior, o a un gameto, ¿no es cierto? O a una célula que va a dar origen de un gameto. ¿Para qué? Para que después, cuando se genere, voy a decirlo aquí en este caso, un animal, todas las células del animal tengan ese gen incorporado y por lo tanto los espermios y los óvulos de esos animales los van a tener y por lo tanto va a ser heredable. ¿Se está haciendo o no se está haciendo esto? Con animales sí se está haciendo. Les muestro algunas, y no son muchas más, ¿no? Aplicaciones biotecnológicas, una proteína en la coagulación, hay una proteína que se está produciendo en la clara de huevo, que tiene usos terapéuticos también. Hay algunos animales transgénicos que han sido probados para su consumo en la dieta, muy pocos. Con esto les quiero decir, ¿técnicamente es posible? Sí, sí es posible. ¿Existen casos concretos en animales? Sí existen casos concretos incluso que ya están en el mercado. Y lo que hay mucho más, pero mucho más, son animales transgénicos, típicamente ratas, en los laboratorios científicos del mundo, ratas transgénicas que se han hecho para hacer estudios científicos, no para tirarlas al mercado. Así que la tecnología está. Ahí tienen ustedes una proyección, por ejemplo, de los mercados de lo que va a ser los animales transgénicos. ¿Se puede usar esta técnica en animales? Bueno, perdón, en el humano ya les mostré animales, ¿no es cierto? Se puede usar. Y les muestro casos de cuando se empezó a discutir la posibilidad de transgénero en animales, algunas opiniones importantes, la de James Watson, por ejemplo, el premio Nobel y uno de los que resolvió la estructura del ADN. En este libro, que lo tengo aquí en esos libros que ustedes ven atrás, ¿no es cierto? De Watson dice: el mal uso de la genética por Hitler no debiera impedirnos su uso hoy día. Él se refería a la transgenia de células germinales o de embriones de humanos. Si los científicos encuentran los métodos para mejorar las capacidades humanas, nada detendrá al público para acceder a ellas. Esa era una opinión. Aquí hay otra de Gregory Stock, lo mismo: la modificación genética de células germinales constituirá una nueva página en la historia de la vida, permitiéndonos, en fin. O sea, habían muchas voces que con un enfoque utilitarista decía, bueno, echémosle para adelante, esta tecnología está. ¿Cuál es la realidad? Y eso tiene que ver con el enfoque que yo le quería dar a la charla del comienzo y les decía a usted, así como lo de la clonación se frenó y no es cuestión hoy día la clonación. Bueno, la verdad es que la transgenia en humanos no es que estemos esperando, como lo veo yo por lo menos, a que se solucionen ciertas limitaciones técnicas para que la podamos hacer. Hay una cierta sensatez en la comunidad científica de que estaríamos dando un paso quizás demasiado osado, que requiere más reflexión todavía, a pesar de que esto ya está un par de décadas en el ambiente. Pero, a ver, yo que me muevo en el ambiente no veo a nadie preocupado de hacer transgenia de humanos. ¿Ah? Ahora, es algo bastante brusco meter un gen completo a otra célula, a una célula germinal o una célula embrión, entre otras cosas, porque como ya les decía, no sabemos dónde se va a insertar ese gen en el genoma del organismo que lo está recibiendo. Así que vámonos ahora a la edición, que es mucho más fina.
Entonces, esto tiene, a mi juicio, mucho más perspectivas de ser usado en embriones humanos con los fines que se quiera, entre los cuales voy a mencionar algunos. ¿Cuáles son los protocolos aquí? Simplemente una posibilidad, supongamos que hay una mutación en un gen del varón, ¿ah? Y esa mutación va a estar en el espermio. Entonces, si uno quiere hacer edición, uno puede simplemente hacer la fecundación in vitro y una vez que se forme el embrión, editar el embrión. Ese es un protocolo. El otro protocolo es sacar células madre de los espermios, modificar las células madre, editarlos muy precisamente y obtener los correspondientes espermios, en este caso ya editados, y con esos espermios editados sin la mutación, hacer la fecundación in vitro y producir el embrión. Y lo mismo vale para los ovarios, ¿no es cierto? Para los óvulos, perdón. Si uno tiene un óvulo con una mutación, uno puede hacer la fecundación y editar el embrión, o bien editar las células que dan origen al óvulo y hacer la fecundación después. El modelo animal nos es muy útil, sobre todo en una técnica tan sumamente nueva, y es impresionante el impulso que esto está recibiendo, sobre todo porque hay como más confianza de que se puede manejar mejor una técnica más precisa como es la edición versus la transgenia. Y de nuevo, entonces, modelos animales, como les decía, ¿qué se está haciendo? En el caso de ovejas, mejorar el color de la lana, la calidad de la lana, mejor calidad de la carne, qué sé yo. En el caso de las cabras, mejorar las cualidades de la leche, también de la carne. En el caso de los cerdos, hacerlos resistentes a algunas enfermedades, mejorar su producción de carne, lo que ustedes escojan, ¿no? Eh, o sea, opciones hay muchas acá. Y aquí también, ya, a pesar de lo nuevo de esta técnica, tenemos productos en el mercado. Es importante presentarles esto a ustedes porque le da un sentido de realidad a esto, ¿ah? Que es una cosa que por lo menos a mí me preocupa. ¿Para qué vamos a discutir tanto si esto nunca se va a hacer? No, es muy posible que se haga, y por eso es bueno ver casos reales de aplicaciones, por lo menos en animales. Y hay dos productos en Japón, dos peces, que han sido editados genéticamente para que crezcan más rápido. Y hay ganado también, vacuno, que ha sido editado para que tengan una piel más delgada que les permita resistir mejor el calor. Y el consumo de esa carne ya está aprobada. Entonces ya hay productos en el mercado y van a venir otros. Curiosamente, y esto yo sé que les interesa a ustedes y seguramente lo han visto en la prensa, en los ejemplos de ediciones de animales en la tabla que les mostré, no está una aplicación muy promisoria, que es alterar genéticamente animales para poder usarlos como fuentes de órganos de trasplantes a humanos. Y típicamente se piensa en el cerdo, ¿no es cierto?, que tiene un metabolismo tan parecido a los humanos. Y fíjense que hacia allá han estado dirigidos estos estudios que les voy a presentar, de hacer ediciones mediante CRISPR a cerdos para procurar que sus órganos tengan menor rechazo inmunológico una vez que sean trasplantados a humanos. Y para hacerle la historia corta, se está trabajando con cerdos a los cuales se le han editado 69 genes, 69 genes simultáneamente, ya sea removiéndole, o sea, inactivando. Yo le decía que era lo más fácil inactivar un gen, o bien agregándole genes humanos. Y en este caso se están entonces usando técnicas de la edición para agregar genes, para hacerlo transgénico. En este caso, humanos, para humanizar los órganos. En total 69, y se hizo un trasplante a un humano, a David Bennett, a quien ustedes ven en la foto, y todos leímos en la prensa que lamentablemente murió a los 2 meses después de un trasplante, porque se han dado diversas versiones. La que ustedes están leyendo ahí es porque el
el hígado del cerdo venía con, perdón, es un corazón. El corazón de cerdo venía con unos virus que atacan a los cerdos y que por eso no prosperó este trasplante. Pero la buena noticia es que en otros experimentos en que se ha hecho trasplante a otros primates no humanos, estos han vivido hasta 2 años con ellos. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que es una tecnología muy digna de explorarse y de seguir desarrollando, porque hay aquí una muy posible fuente de órganos para humanos. Bueno, la edición del genoma de embriones humanos, por supuesto, mediante las nuevas técnicas, ha generado un debate muy controversial desde apenas salió esta técnica. Yo rescato aquí un par de titulares de la revista Nature, ¿no es cierto? En el sentido que la posibilidad de editar embriones, con las consecuencias que eso tiene, ha generado un debate épico, ¿no es cierto? Y que los científicos están divididos al respecto. ¿Por qué estamos preocupados por esto? Yo tiro aquí, así a modo muy general, ¿no es cierto? Reparos éticos respecto a tanto a los transgénicos como a la edición génica en embriones humanos. Y no me meto para nada en las implicancias éticas de la fecundación in vitro, eso lo dejo a un lado, pero en lo que sea transgénica y edición implica necesariamente la experimentación con embriones humanos, ¿no es cierto? Eso ya es complicado ya. Perdonen, se me perdió mi pantalla, así que ahí estoy. Necesariamente la experimentación con embriones humanos. Después, presenta riesgos inevitables, por ejemplo, mutaciones, alteraciones de la expresión génica, sobre todo en el transgenismo más que en la edición. Pero ya les voy a mostrar, digamos, situaciones en las cuales incluso con la edición tenemos problemas inesperados. Y hay otro factor aquí que es muy, muy importante. No creamos que porque vamos a meter un gen foráneo, vamos a producir el efecto deseado. Cada vez comprendemos mejor, ¿no es cierto?, que la expresión del genoma es extraordinariamente compleja. Y no podemos tener una visión tan simple como creer que porque yo agrego un gen voy a agregar un cierto carácter que se va a expresar. No, no, no. O sea, aquí nosotros tenemos una red de interacciones entre los productos de los genes, pero que está siendo cada vez más compleja y por eso es que cuesta tanto, podríamos hablar años de esto, ¿no es cierto? Ha costado tanto encontrar las causas genéticas de las enfermedades, sobre todo las enfermedades más complejas, que tenemos a todos los genetistas buscando marcadores genéticos y cada vez salen, y tenemos enfermedades en las cuales hay literalmente 1.000 o 2.000 genes involucrados. Entonces, esto es mucho más difícil de proyectar de lo que se pensaba. ¿Qué otra, qué otro cuestionamiento tiene, ya sea la transgenia, como la edición también de las células germinales o de los embriones? El que los resultados, que son irreversibles, porque una vez que se hicieron ya no se pueden alterar, son promovidos, son decididos por personas que no se verán afectados por ello. O sea, alguien toma la decisión. Verificar de que esas ediciones han tenido los resultados que uno esperaba, va a haber que hacer análisis y eso significa descartar embriones y hacer control de calidad. Y una precaución adicional, ¿no es cierto? Va a promover el mejoramiento genético. Es decir, si esta tecnología se está usando profusamente, ahí empezamos a cruzar límites muy delicados entre qué es terapéutico y qué es lo que es eugenésico. Y aquí, simplemente como repaso, recordar, ¿no es cierto?, que ¿a qué le apunta uno cuando quiere hacer una modificación genética que va a ser heredada? En primer lugar, una modificación terapéutica, ¿no es cierto? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Es decir, hay un gen que tiene una mutación, supongamos en un espermio o en un óvulo, entonces uno puede con las técnicas finísimas hoy día eliminar esa mutación y obtener un genotipo sano, digámoslo así.
Piensen ustedes que hay enfermedades metabólicas que producen enfermedades tan severas que impiden que el embrión prospere. Entonces uno puede pensar muy legítimamente, me parece, caramba, si esta pareja produce embriones que realmente no pueden prosperar más allá de los primeros días después de la fecundación porque hay una enfermedad metabólica, ¿qué pasa si yo modifico no un embrión, pero un óvulo o un espermio y corrijo esa mutación? Ahí hay un buen escenario, ¿no es cierto?, para discusión bioética muy legítima. También está la posibilidad, ¿no es cierto?, no de una mutación de frentón, pero hay ciertas variantes genéticas que son proclives a desarrollar enfermedad y uno también por prevención, por protección, podría pensar en hacer edición. Ahora, aquí está lo del mejoramiento. ¿Ah? Tenemos un genoma que no tiene mutaciones, ¿no es cierto? Pero que yo sí quisiera introducirle algunas modificaciones muy precisas para producir una variedad superior. Y eso es lo que produce la mayor preocupación y tenemos cubierta, ¿no es cierto?, como la del Economist aquí, que es lo que nos ofrece la edición de la humanidad, eliminar la calvicie, hacer atletas mejores, eliminar el coeficiente, perdón, elevar el coeficiente intelectual, mejorar la visión. ¿Es ciencia ficción esto? Yo les diría que no es ciencia ficción. Sería cosa, y perdóname lo brusco, así, sería cosa empezar a experimentar. Porque hay una base conceptual para pensar que esto es posible. Yo diría que dejando totalmente de lado las consideraciones bioéticas, que son lo fundamental, pero para simplemente poder decirles lo que les quiero decir, que yo creo que la principal barrera para lograr estos objetivos y por lo tanto, si uno quisiera hablar de transhumanismo, produciendo mejoras notorias en el ser humano, está el hecho de que el genoma es muy complejo. No creamos que porque yo cambio un gen, porque yo agrego 2 genes o quito 3 genes, voy a producir un superatleta. No, señor, las cosas no funcionan así, si no tendríamos todas las causas de la genética de las enfermedades, las causas genéticas de las enfermedades resueltas. Bueno, esto en el Economist y en el Time y en el Spectator, en miles de revistas lo pongo yo como ejemplo de la preocupación bioética que esto genera. Pero estas implicancias bioéticas de la edición genética de embriones se agregan dificultades técnicas no menores. Y estas son las sorpresas que se tienen, ¿no es cierto?, cuando está todo el entusiasmo de los científicos que están trabajando, ya sea con modelos animales o vegetales, lo que sea, y empiezan a aparecer problemas. Por ejemplo, miren, hoy día es tan fácil secuenciar genomas completos de células, es tan fácil que normalmente después de que se hacen estos experimentos de edición, se secuencia todo el genoma para ver que efectivamente se hizo la modificación y que no hubieron otros cambios en el resto del genoma. Pero ¿qué han mostrado estas secuenciaciones? Que además del cambio genético en el blanco que yo tan precisamente dirigí todo mi sistema CRISPR-Cas a modificar, se obtienen off-target, que se llama off-target modifications. ¿Ah? Eso es un hecho de la causa. Ahora, ¿para qué les digo todo lo que han trabajado los científicos para eliminar la producción de off-target effects? Y créanme que ha sido muy exitoso porque rápidamente han ajustado las condiciones de los experimentos, han usado distintos sistemas CRISPR-Cas, ya les decía que hay más de 200, y notablemente se han reducido en forma drástica las modificaciones fuera del blanco. Pero miren este otro caso, por ejemplo, que el uso de CRISPR-Cas produce grandes lesiones y complejos rearreglos en los genomas, y esto se ha visto en células embrionarias y hematopoyéticas de ratas y en células humanas diferenciadas. Aquí estamos hablando no de pequeños cambios en el genoma, sino que grandes lesiones y complejos rearreglos. Y eso no estaba en los libros antes de hacer los experimentos. Después hay un reporte, ¿no es cierto?, el año 2020, de que se pierden cromosomas completos. Si están viendo mi cursor ahí, el cromosoma azul, o se pierde todo un brazo del cromosoma, o se pierde completo después de un experimento de edición. Y por último,
se produce cuando se modifican los embriones el mosaicismo, es decir, cuando se hace, se lo voy a explicar mejor qué es lo que es el mosaicismo en el siguiente experimento y por favor síganme en la parte de arriba. Aquí tienen ustedes el óvulo, aquí tienen el espermio in vitro, se está haciendo la fecundación in vitro y una vez que se produce el embrión, se está microinyectando la proteína Cas con el RNA para que se produzca la edición. Estos son los experimentos iniciales que se hicieron con embriones humanos en el 2015. ¿Y qué es lo que se vio? Que solamente algunas células del embrión estaban editadas, por ejemplo, las azules, y estas cafés no estaban editadas, lo que indica que el sistema CRISPR-Cas hizo la edición una vez que la célula se había dividido. Y en una de ellas produjo la edición y después cada una se siguió dividiendo por su cuenta y se obtuvo un embrión mosaico. Y no es eso lo que querríamos, ¿no es cierto? Pero los investigadores rápidamente descubrieron que si inyectan el espermio junto con el sistema CRISPR-Cas, se elimina el mosaicismo. En fin, este es un experimento nomás que se hizo, que fue publicado, pero simplemente se lo señalo como cuando hay una limitante técnica, los científicos rápidamente encuentran cómo neutralizarla. Bueno, dentro de este ámbito de preocupación, debo decir yo que ha sido muy notable la preocupación de los investigadores, de los científicos, porque ya les señalé anteriormente, ha habido mucho debate, han habido reuniones, etcétera. Miren, la mayoría de las sociedades científicas que tienen que ver con reproducción, la mayoría, y ustedes pueden recolectar esto, ver esto en internet, han sacado declaraciones de precaución con respecto a hacer ediciones de la línea germinal o de embriones. Muchas sociedades científicas y países, etcétera. Yo les quiero hacer notar, porque estaba en uno de los trabajos que les envié, el esfuerzo que está haciendo un consorcio internacional de muchos países y academias de ciencia, etcétera, eh, que ha tenido ya 3 reuniones. La primera fue en Washington en el 2015, la segunda fue en Hong Kong el 18 y la última fue en marzo del año pasado, el 2023, donde están academias de ciencias, donde están, bueno, la Royal Society, universidades, etcétera. ¿Y qué es lo que están sosteniendo este grupo que ciertamente es un referente mundial en este momento y que es muy prematuro todavía y es muy riesgoso hacer estudios de edición con embriones? ¿Ah? Esa es una conclusión. Y uno veía, antes de los años 20, digamos, hasta el 2020, uno veía muchas publicaciones en la literatura de edición de embriones, ¿ah? Que por supuesto después no eran, no seguían esos experimentos y detenían el crecimiento de los embriones. Pero ya no se vieron más. Yo hace mucho tiempo que no veo en la literatura edición de embriones. A lo mejor se me han pasado algunos trabajos, pero no lo veo. O sea, uno lo que ve es que en general la comunidad científica está cauta en esto. Cito el caso también por ser un gran referente, y esta referencia no es tan nueva, de los informes que produce el National Research Council en Estados Unidos, que es la agrupación de la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina y la Academia de Ingeniería, que todos los años saca informes muy valiosos pedidos por los gobiernos, pedidos por el Congreso de Estados Unidos, y sacó un informe sobre la edición del genoma. Estoy terminando, Verónica, dame un ratito más. En resumen, ¿qué dice este informe? Que, como les digo, es un referente mundial y por eso lo destaco. ¿Qué dice respecto a la terapia génica o a la edición terapéutica en células somáticas? Que los criterios éticos y normas regulatorias establecidos para la terapia génica tradicional son adecuados para el manejo de la edición del genoma en células somáticas. Es decir, nada nuevo respecto a la terapia génica mediante transgénesis, que ya estaba establecida ya. ¿Qué dice respecto a la edición de la línea germinal? Se debieran permitir ensayos, dice, pero luego de hacer más investigaciones y solo por razones de fuerza mayor y bajo estricto control regulatorio. ¿Qué dice de la edición génica para el mejoramiento? Que no debiera realizarse por el momento, por lo menos.
Previamente es necesario tener amplias discusiones con los diferentes actores. Bueno, hay algunos países que tienen legislación al respecto. Eh, Esto para que sepan lo que está pasando. Este trabajo, claro que ya antiguo, no encontré ningún otro más nuevo. Este es un trabajo que revisó 96 países, de los cuales 70 tienen la explícita prohibición de editar embriones mediante CRISPR-Cas. ¿Ah? Hay otros que no está muy claro lo que dicen, hay otros que lo tienen prohibido con algunas excepciones y hay otros que no lo prohíben pero tampoco lo permiten, no son claros. ¿Ah? En todo caso, la tendencia abrumadora es que no debiéramos editar, al menos por el momento. Ustedes saben que hubo un caso, este profesor chino, que sin decirle a nadie en su laboratorio, él dice que hizo edición de 3 embriones, eh, 2 de ellos de padres, perdón, 2 de ellos de embriones cuyos padres tenían SIDA. Entonces él les modificó una proteína para que los niños fueran resistentes al SIDA. Y este tipo fue a la cárcel. Los propios chinos lo metieron a la cárcel y recibió la desaprobación mundial de la comunidad científica y lo pasó pésimo este gallo por haber hecho algo que no debía hacer. A los 3 años salió de la cárcel y él admite que a lo mejor él se fue too quickly, dice muy rápido, y dice que 2 de los niños por lo menos están viviendo una vida pacífica y muy sana y que tienen 3 años y que están bien. Pero esto, vayan a saber ustedes qué verosimilitud tiene. Mi último diapositivo para darles mi opinión. Miren, sobre la edición específicamente, sobre el futuro de la edición génica en la línea germinal de humanos, que es lo que nos preocupa, la terapia génica no nos preocupa tanto. Partiendo de la base que se superarán las dificultades técnicas, por ejemplo, la eliminación de las modificaciones fuera de sitio o el quimerismo, yo pienso que es muy probable que la edición de gametos o sus células madres, no de los embriones, de los gametos, se va a usar con fines terapéuticos para cierto tipo de enfermedades que son muy severas o de genotipos que hacen inviable la reproducción. Y a lo mejor, o quizás nunca, con fines de prevención. Por otra parte, no creo que se vaya a emplear para mejoramiento. Tampoco creo que se vayan a editar embriones, ni siquiera con fines terapéuticos, en la medida que las ediciones a la línea germinal sean exitosas. Esa es mi opinión, pero claro, puedo estar equivocado. Eso es lo que les quería presentar y ahora entonces podemos tener una discusión.